está en tu presencia. Ahora es vivir con el Espíritu Santo. Y también me ha dado mucho gusto también escuchar a nuestro hermano Franklin soltarse. Les voy a ser sincero y cómo empezó, ¿no? Faltando pocos días el pastor me dice, hermano, vas a predicar. El pastor así me dice, ¿no? Entonces yo obviamente me empiezo a preparar, tengo que orar, tengo que buscar lo que voy a decir, y empiezo a preguntar desde ese día, Señor, ¿qué hablo? Señor, ¿qué hablo? Y estoy todos los días, Señor, ¿qué hablo? Estoy viendo cada sitio, Señor, ¿qué hablo? Señor, ¿qué hablo? Y el día de la vigilia que hemos estado este viernes, la pastora habló algo que me chocó, ¿no? Que escuché clarito y sentí que eso debía hablar. Obviamente, agregar más cosas de las que Dios nos quiere hablar, porque como bien lo dice acá lo que el hermano nos ha traído, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo. Por eso lo que voy a hablar tiene como título, a ver hermanos, ¿cómo vivir en el Espíritu Santo? ¿Cómo vivir bajo la presencia del Espíritu Santo? Porque es su presencia la que está en nosotros, ¿no? Y ahora le voy a explicar más cosas, pero antes pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este gozo que hemos sentido, porque se ha sentido el gozo, ¿no? Yo he podido voltear, he podido ver a cada uno con los ojos cerrados, pero adorando y alabando a Dios. Porque nosotros no necesitamos mirar al de la izquierda si lo hace, mirar al de la derecha si está sentado. No, cada uno de nosotros, porque Dios que nos ha dado libertad. Ahorita podemos mover los brazos, las piernas, los ojos, todo nuestro cuerpo, y es gracias a Él, nadie más, a Él. Amén. Bien, cerramos nuestros ojos para decirle, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. ¿Cómo no darte gracias, bendito y maravilloso Dios, por este maravilloso día? Y hoy justamente una fecha muy especial para nuestras madres queridas, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras hijas. Oh maravilloso Dios, tú has creado a la mujer para ser el complemento del hombre. Y por eso tenemos este día especial, porque la mujer llega a ser madre en el nombre de Jesús. Y llega a mostrar un inmenso amor, así como el amor del Padre. Solo puede ser comparado, mejor dicho, se acerca al amor del Padre, solo el amor del Padre Dios, nuestro Dios, el amor de la madre. Por eso bendecimos a todas las madres, primero de la ICB, y después de todo el Perú y de todo el mundo, porque es un día muy especial. Gracias, Señor, pero no sin antes pedirte, Espíritu Santo, que te acerques a nosotros en este momento para que nos hables y que tu palabra llegue a nuestros corazones y que tu palabra llegue a nuestro espíritu, Señor, para poder entender pero para poder amarte más y más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asientos, hermanos, porque he traído como 20 hojas, pero voy a leer 4 nomás para no aburrirlos. ¿Cómo vivir en el Espíritu Santo? Vamos a decir primero el versículo que es la base de lo que voy a predicar. Dice en Gálatas 5:16, Gálatas 5:16, Gálatas 5:16. Amén. Muy bien, la palabra dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tómenlo en cuenta, hermanos. Andar en el Espíritu, dejémoslo ahí. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? Todos decimos, sí, el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿no? La tercera persona de la Trinidad y tantas cosas. Pero ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Pero aquí viene algo que me hace ver, ¿no? Que había estado teniendo una idea equivocada, errada. Yo pensaba que nuestro espíritu era el Espíritu Santo, es lo que yo tenía claro, no lo que yo entendía, porque Dios se nos revela, pero a veces nosotros también podemos no entender como Él quiere decirnos. Pero lo que he llegado a entender ahora, pues que he estado orando, buscando qué hablar, qué decir, que Dios nos da el Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos nuestro propio espíritu, ¿no? Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro espíritu es el que está muerto antes de que conozcamos a Jesús, ¿no? Como bien nos explicaron cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, esa tercera persona, el espíritu que tenemos, ¿no? Digamos que está suspendido, está durmiendo, está muerto, dirían algunos.
Pero ¿cuántos años, no? Por ejemplo, yo lo recibí a Jesús a los 47 años. 47 años de mi vida, mi espíritu estuvo muerto, estuvo durmiendo. Pero llegó el momento que la palabra me alcanzó, ¿no? Que Dios mismo habló conmigo. ¿Y por qué acá lo dice? Inspirado por el Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo me llegó a tocar y pude llegar a entender, ¿no? Que tenía espíritu y que estaba naciendo en ese momento, ¿no? Así como todos lo hemos pasado, y empecé una etapa, o mejor dicho, empecé un proceso para llegar hasta este momento, ya del cual estoy próximo a cumplir 10 años que recibí a Jesús. No pensé, esa canción última que puse, Yo te amo, que se llama así, me acuerdo que la escuché de los pocos días que me había conocido a Jesús y me encantó cómo decía, yo te amo, Señor. Todas las cosas que decía, wow, me identificaba con esa canción. Por eso la quise poner hoy día, ¿no? Para gozarme. Y justo hoy día pues, estábamos todos gozosos y wow, hemos sentido la presencia de Dios, de nuestro Padre. Y ahora, bueno, regresemos a nuestro tema. La hermana, muy bueno. Bueno, hay que saludar a nuestra hermana, también es madre. Por favor, salúdenla. Salúdenla, hermana. Perdón por la demora. No se preocupe, hermana. Feliz día, hermana. Gracias. Hola. Igualmente, feliz día. Feliz día, hermanita. Gracias. Feliz día. No, gracias. Feliz día, igualmente. Gracias. Bien, hermanos, así, bueno, teníamos que saludar a otra de nuestras hermanas, que es madre, y como decía, ¿no? El amor de la madre solo puede ser comparado, o mejor dicho, se acerca bastante al amor del padre, ¿no? ¿Por qué? Porque es incondicional, y no todos tenemos ese amor incondicional, ¿no? Pero el amor de la madre es así, es incondicional a los hijos, y nuestro padre también es incondicional a nosotros. Por eso nosotros, sí, es probable que nos equivoquemos, que cometamos errores, que dudemos de repente, pero después Él nos da la mano y nos dice, no, hijo, no te preocupes, ven. Y si nosotros nos dejamos llevar, wow, la gloria, hermanos. Por eso hoy día hemos sentido su presencia, gozándonos, hoy día hemos estado muy alegres, y como les decía, ¿no? El hermano Martín pasó y en eso miró y dice, tanta bulla. Y se acercó hasta acá y empezó a mirar, así como diciendo, ¿cuántos hay? Y vio que todos estábamos saltando, pues yo lo estaba mirando de reojo, ¿no? Y volvió la cabeza y se fue. Porque él está trabajando en estos momentos, ¿no? No es que no quiere estar, sino que él trabaja en la mañana, pero seguro algo se ha olvidado y ha venido y nos ha visto, ¿no? Y se fue riendo, como diciendo, wow, qué bonito. Pero sí es, ¿no? El espíritu que nos ha tocado hoy día debe ser producto de la intercesión que ha sido una mañana. Yo no he tenido la oportunidad de estar, pero ha debido estar gloriosa, ¿no? Entonces la presencia de Dios pues se empieza a manifestar. Ya si de hecho que se ha pedido que los cielos sean abiertos, ¿para qué se abren los cielos? Para que la bendición de Dios venga, para que su presencia se acerque, para que baje, ¿no? Y nosotros podamos sentirla, como lo hemos sentido, ¿no? Entre gozoso, ¿no? Lo he visto al hermano Luis, al hermano Hugo, me he extrañado saltando en un solo pie, estaba que hacía, no sé cómo se llama eso. Pero yo lo digo, wow, cuando él siempre está así, ¿no, hermano? A las orejas nomás me hace así, ¿no? Pero ahora sí lo digo gozoso. Y eso, ¿no? La hermana María, ¿no? Porque ella también viene y bueno, pues no, ella se siente, está bien. Pero después se ha parado y ha estado saltando. Sí, realmente ha estado glorioso y gracias, lo voy a repetir al hermano Franklin, porque les voy a comentar lo que les iba a decir hace un momento, ¿no? Que el pastor me dijo, vas a predicar. Entonces yo no me he dado cuenta de algo, ¿no? Pero la gloria siempre tiene que ser para Dios. Pero les comento, ¿no? Entonces como los de la alabanza, la mayoría están en la tarde. Entonces solamente los tres nada más, porque Melcy no está, está de viaje por su mamá que está en provincia. Entonces ya pues solamente estábamos los tres hombres, íbamos a venir, ¿no? Sergio, Franklin y yo. No me he dado cuenta de algo. Entonces el pastor me dice, ya hermano, usted va a predicar. Entonces yo digo, ya yo voy a predicar, no hay problema. Pero después me pongo a pensar, yo también dirijo la alabanza, yo también digo la ofrenda, yo también digo los anuncios. Entonces dije, wow, yo voy a hacer todo, decía yo. Entonces me puse a pensar y dije, no, la gloria tiene que ser para Dios. Entonces le fui y le pregunté, pastor, le comento, va a pasar esto, ¿qué hago? Pero me dice, es fácil, me dice, los hermanos que van,
en el ministerio de alabanza, los que venimos a buscar, estamos tocando, estamos practicando, nos estamos esforzando y todo el día estamos luchando, estamos preparados para ministrar a Dios, para pedir su presencia, y lo acaba de demostrar el hermano Franklin. Primera vez que lo he escuchado a él dirigir, y realmente me ha gustado, mire, que me ha dado ganas de danzar más, hemos estado, ¿no? Porque la presencia se ha sentido, pero así, ¿no? Y ahora en otro rato va a venir el hermano Sergio, ¿no? A decir la ofrenda. O sea, no es que yo sea acaparador, ni que yo soy el salvador, no. Dios es el que se merece toda la gloria. Nosotros solo somos instrumentos, y le damos gracias a Dios por nuestro hermano Frankie, que lo ha hecho muy bien, y ahora seguro también nuestro hermano Sergio también lo va a hacer bien, pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. A ver, sigamos, ¿no? ¿Cómo vivir en el Espíritu? Les estaba diciendo que el versículo base es Gálatas, ¿no? 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aunque los que hemos estado en la vigilia, la pastora nos ha explicado claramente, ¿no? La pastora tiene eso, lo importante que es clara cuando dice las cosas. Algunos de repente hasta les puede chocar, ¿no? A mí me chocó un montón de veces, pero después he entendido que viene de parte de Dios y es para edificarnos, es para entender, porque es palabra revelada, ¿no? Cuando llega a nuestro corazón, algunos, ¿no? Yo también he sentido a veces como que un poco que hasta me fastidió, pero después dicen, no, está claro, está siendo bien clara, y amén, y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero ella, ese día de la vigilia, ¿no? Nos empezó a hablar del Espíritu Santo, de la diferencia entre la carne y el Espíritu, y wow. Pero entonces, como ya yo sentí que tenía que continuar lo que ella decía, entonces con el Espíritu Santo, ¿no? Hemos estado conversando y hemos sacado este pequeño resumen de 20 hojas, pero solo le voy a leer 4, para que no quedamos hasta tan tarde. Después el pastor me va a decir, ya déjame predicar, tengo que dejar. ¿Ya? A ver, hermanos, entonces, ¿cómo uno dice, no? Quiero vivir en el Espíritu Santo, quiero vivir conforme al Espíritu Santo, quiero vivir siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo voy a poder identificar al Espíritu Santo? ¿Cómo voy a poder hacer? ¿No? Porque yo, para ser sincero, desde el primer momento cuando los pastores me decían, tienes que vivir con el Espíritu, yo decía, pero ¿cómo hago? Y creo que cada uno de nosotros se ha preguntado, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para vivir con el Espíritu Santo? Pero es fácil, pidiéndoselo a Dios. Y vamos a los versículos que ahí nos dice claramente, ¿no? Miramos, por ejemplo, las promesas de Dios. Veamos, creo que es Hechos, no le puse el nombre. Hechos, tampoco le puse el número. Perdón, Juan 14:26. Juan 14:26. Pero si nosotros realmente nos ponemos a buscar en la Biblia lo que habla del Espíritu, wow, por lo menos una semana nos quedaríamos hablando de lo que la Biblia habla. Entonces, el Espíritu solo nos da algunos versículos para que lo entendamos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, ojo, esto dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una promesa de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es el Consolador. Y en Juan 15:26, ojo, ahí nomás 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, vuelve a decir Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, estos son promesas, algunas nomás, porque hay más promesas del Espíritu Santo, pero estas son algunas que dice Jesús, ¿no? Donde habla, ¿no? Que el Padre nos lo va a enviar. Pero uno dice, ¿y cómo se lo pedimos? Vayamos a Lucas 11:13. Lucas 11:13, hermanos. Están tomando nota rápido, muy bien, me parece muy bien. Ahora el hermano Hugo ahí apurándose. 11:13. Y miren lo que dicen acá, y aquí está claro, dice, pues si vosotros, se refiere a nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, malos padres, ¿no?
porque a veces no le damos lo que nuestros hijos nos piden, nos dice papá y nosotros no tengo plata, justo, ¿qué le digo? Mañana, hija, mañana te doy, y no le damos. Pero lo poco que le damos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea que aquí nos está diciendo claramente que solo tenemos que pedírselo nomás. ¿Y cómo se lo vamos a pedir? Obviamente, orando, ¿no? Nos ponemos a orar y le decimos, Señor, mándanos a tu Espíritu Santo, ayúdanos. Por eso es que entendí que nosotros tenemos nuestro espíritu y que el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, Él va a ser enviado para que esté con nosotros, para que esté en nosotros y nos ayude. Por eso cuando decía la palabra que el Espíritu Santo está con nosotros, yo pensaba que era nuestro espíritu, ¿no? Porque es una interpretación, pero no es así. El Espíritu Santo es aparte, y el Espíritu Santo va a enseñarnos a que nuestro espíritu empiece a crecer, empiece a hacer otra cosa, y empiece también a guiarnos, porque cuando el Espíritu Santo hable, ¿quién le va a escuchar? Nuestro espíritu. Por eso, si nosotros entendemos bien Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El único ser que se comunica con Dios es el espíritu. ¿Y con qué Dios se va a comunicar? Con el Dios Espíritu Santo. Por eso es Dios también. Y por eso decimos que Dios está en nosotros, por el Espíritu Santo. Y cuando aprendemos a hablar con el Espíritu Santo, a escucharle, las cosas empiezan a ser completamente diferentes, distintas, ¿no? Y no vamos a estar pensando en cosas. Por ejemplo, la pastora dio una palabra que decía de que hay una aparente rivalidad entre la carne, ¿no? Y el espíritu, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, que le encanta la carne, que le hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, yo, como decía, 47 años, cuando 47 años recibí a Jesús, 47 años de mi vida he vivido en la carne, he hecho lo que he querido, ¿no? Sin darme cuenta que Dios estaba ahí esperando que yo lo buscara, esperando que me acercara, esperando que lo reconociera, esperando que me arrepintiera, ¿no? Para la gloria de Él. Y cuando llegó ese momento, como yo lo digo y lo sigo diciendo, no me voy a arrepentir, y por el contrario, ¿no? Yo quiero seguir. Y miren, soy sincero, cuando uno habla esto de palabras que yo digo, es cuando más problemas le vienen. El diablo es más astuto. Ahí es cuando quiere hacerte comer tus palabras. Él quiere hacer eso. Quiere hacer que trastabillemos, que retrocedamos, que no, lo que he dicho, ahorita acabo de decir que no me voy a cambiar, que voy a seguir para siempre. Pero Él va a tratar de hacer que no sea así. Me va a poner infinidad de problemas y yo voy a estar ahí. No, Señor, no, Señor. Yo esto le he contado varias veces a las personas que he discipulado. Le decía a Jesús cuando, bueno, como todos saben, o la mayoría conoce, después que yo estaba en silla de ruedas y conocí a Jesús, dejé la silla de ruedas, empecé a caminar y empecé a andar un poco, ¿no? Me acuerdo que el pastor, bueno, vivía acá en Independencia, vivía en Breña, y el pastor iba en su micro, iba a mi casa en Breña, yo tenía un Honda así, lo sacaba, y me ayudaban a subir al carro y nos íbamos con el pastor. Y él me decía, me voy a predicar. Y yo me iba con él. Entonces buscábamos a un hermano, lo llevábamos al carro, y ahí el pastor ponía la música, nos poníamos a orar y empezábamos a discipular al hermano, y el hermano empezaba a contar, o la hermana empezaba a contar sus cosas, y yo ahí escuchando, llenándome, ¿no? Llenándome de todo lo que pasaba, de lo que escuchaba, no para empezar a contarlo, sino para ir conociendo las cosas maravillosas que hacía Dios, porque inmediatamente el pastor oraba, y al final era un ambiente bien agradable para mí. Bueno, obviamente había estado en silla de ruedas, que quería, ¿no? Yo estaba cambiando, estaba en ese proceso, pero yo le doy gloria a Dios, ¿no? Porque el pastor Marlon tenía eso, ¿no? Y después iba, mire, después de todo lo que hemos hecho, 2 horas, 3 horas juntos, llevábamos a mi casa, guardaba el carro en la cochera donde yo vivía, agarraba él, se iba caminando, tomaba su micro y se venía a su casa. Y eso era en la semana 2 veces por semana, por lo menos. Entonces era una vida diferente. Pero ahí estaba, pues, ¿no? Que Dios me estaba empezando a mostrar lo que yo tenía que haber sido, ¿no? Como dije, 47 años de mi vida viví en la carne, viví pensando en las cosas materiales, en, bueno, todos sabemos qué queremos con la carne.
Pero después de eso me sucedió esto, y yo me acuerdo que cuando estaba ahí, ¿no?, en mi casa orando, ¿no?, yo le decía así a Jesús, le decía: Señor Jesús, yo sé que van a buscar para alejarme de ti, pero yo te digo algo, yo me voy a agarrar de tu falda y arrástrame si quieres, pero no te voy a dejar. Y así se lo decía, de esa manera, ¿no?, con esa gana le decía. Y empezaba, tomaba 12 pastillas, las dejé de tomar, y wow, me empezaron a pasar cosas maravillosas. Hasta me trajo una idónea, mi esposa, ¿no?, que Dios puso el amor y todo. Wow, son tantas cosas que Dios ha hecho en estos, digo, es corto tiempo, pero son 10 años que voy a cumplir, y que yo, muy por el contrario, quiero seguir con la misma idea, quiero seguir adelante. Y ahora pues Dios me ha dicho: habla de cómo vivir en el Espíritu, cómo hacer que el Espíritu Santo nos hable, cómo entenderle, cómo gozarnos, como hace un momento que nos hemos gozado en su presencia. Acá el hermano que vive cerca, seguro desde su casa, estaba durmiendo y escuchaba ahí la voz, y ahí los hermanos tan que saltan ahí. Quiero ser partícipe de esa gloria, y se ha venido corriendo el hermano y hasta acá ya. Amén. Amén. Porque realmente la gloria de Dios es maravillosa, ¿no? Y nosotros que la acabamos de sentir, ¿no? Tomamos un micro, hermano. Lo cierto es que tenemos que aprender a vivir con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como les acabo de decir, no es el mismo Espíritu nuestro. El Espíritu de nosotros tiene sus cosas. Porque ahí viene, ¿no?, lo que la pastora nos explicó el día de la vigilia, ¿no?, que tenemos dos naturalezas, ¿no? La naturaleza pecaminosa, ¿no?, que quiere hacerlo de la carne, que quiere gozarse, que quiere divertirse a su manera. Pero también, ¿no?, la naturaleza que quiere buscar, ¿no?, la voluntad de Dios. Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nosotros, que al escuchar al Espíritu Santo quiere seguir escuchándolo y quiere seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero ahí vienen pues todos los problemas que nos pasan, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo la palabra. Primero, vayamos, ¿cómo fue antes? Antes me refiero al Antiguo Testamento, ¿no? Ustedes saben que la Biblia está dividida en dos partes, ¿no?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento solo hubieron algunos privilegiados de Dios, ¿no?, algunos hombres de Dios que tuvieron el Espíritu Santo, y que la Biblia habla que aparentemente lo tuvieron en todo momento. Por ejemplo, ese fue el caso de José. Y vayamos a Génesis 1:2 para escuchar lo que dice la misma palabra, ¿no? Y también hay casos donde el Espíritu, en este caso decía el Espíritu de Jehová, ¿no?, entraba un momento o por momentos a las personas y hacían pues la voluntad de Dios. Pero vayamos a leer Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Este versículo nos explica claramente: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. ¿Por qué nos quiere decir eso? Porque es el ser divino que nos hace, ¿cómo le diríamos?, nos hace tener ese movimiento, nos guía, ¿no?, nos hace ir para allá, nos hace ir para acá, nos habla, hasta nos enseña. Por eso dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaba moviéndose. Y así está en nosotros, moviéndose, haciendo todo lo posible para que nosotros entendamos lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Somos nosotros los que a veces no nos damos cuenta y creemos que estamos haciendo lo correcto. Justo mírenme, el Espíritu me hace recordar el día de anteayer, sí, el jueves, llegó de viaje el hermano de mi esposa, ¿no? Ha llegado de Trujillo, y el sábado bautizó a sus hijos, ¿no?, en la religión católica. Bueno, nosotros fuimos a la casa nomás para cumplir, pero vino manejando, salió a las 9 de la mañana de Trujillo, y era para que esté a las 3, 4 de la tarde, porque pues ahora la carretera está bien hermosa y todo lo demás, pero las lluvias que han ocurrido, bueno, ha llegado a las 10 de la noche, cansado, ¿no? Entonces encima ha tenido que ir a La Molina a dejar a sus suegros, y de ahí regresaba a mi casa, pues, con todo el tráfico que hay. Bueno, lo cierto es de que llegó, y entonces yo le dije: vamos para que guardes tu carro. Yo no lo voy a guardar porque el día siguiente tenía que venir a las 6 acá.
Entonces fuimos a las 6, yo he dicho, a las 6 voy a venir, a las 6 voy a venir, estaba bien en mi mente, a las 6 voy a venir, y ahí viene lo que les digo, ¿no? El diablo cómo busca. En eso agarro y le presento al de la cochera, le digo, señor, mi cuñado va a venir a dejar su carro. Ya. ¿Y a qué hora? Entonces él dijo, a las 8 porque quiero descansar. Entonces el de la cochera le dijo, uy, no se puede, tiene que ser lo más temprano que pueda, a las 6. Y mi cuñado, no, a las 6. Y entonces me dijo, Fernando, ¿tú puedes venir a las 6? Buenos días, pastor. Y yo había pensado que quería estar antes de las 6. Quería salir de mi casa y llegar acá a estar a las 6 en punto, porque ya dije las semanas pasadas le había fallado a Dios, ahora no quiero fallar. Pero, bueno, entonces me puse a pensar, y ahí vino mi error, ¿no? Me puse a pensar y dije, mi cuñado ha venido de viaje, está cansado, ha tenido sus 2 hijos, sus suegros, un tráfico espantoso. Entonces yo dije, a las 6, no, ya no vendré a las 6. Entonces le dije al de la cochera, 5, no, voy a venir 20 para las 6. Y el de la cochera me dijo, no, me dijo, demasiado temprano para mí, tienes que venir a las 6. Entonces dije, no, yo quiero ir a la oración a las 6, Señor, ¿qué hago? Entonces le dije, 5 para las 6. Así dije, ya, te voy a abrir la puerta 5 para las 6. Pero me levanté a las 4, me parece, me puse a trabajar y en eso se me hizo tarde encima. He salido corriendo, me iba a sacar el carro, ¿no? Y encima no puedo ni retroceder el carro. Como no era mi carro, tenía creo que una cosa que tenía que hacer así, yo no sabía, no lo pude sacar. Tuvo que el mismo de la cochera lo sacó y todo llegaba acá a 6:20. Pero les soy sincero, llegué mal, ¿no? Mi corazón estaba que me sentía mal, decía, Señor, te estoy fallando, yo te prometí que iba a venir a las 6. Y me sentí mal, ¿no? Y me puse a orar, a pedirle perdón. Porque si nosotros tenemos una comunicación con el Espíritu Santo, tiene que ser... Una llamada. Aló, ahora sí. Bueno, les estaba comentando que tiene que ser la relación prácticamente de tú a tú, ¿no? Si yo le he prometido algo, que tenía que hacer? Pedirle perdón, ¿no? Obviamente, ¿no? Le pedí perdón y miren, ¿no? Bueno, no solo le pedí perdón cuando estuve acá, ¿no? Sino desde que cogí el carro y ya me venía a toda velocidad, venía orando, venía pidiéndole perdón. Y le decía, Señor, perdóname, si no lo quise hacer, yo sé que tenía que venir temprano. Y en eso escucho una voz que dice, te perdono. Escuché clarito, ¿no? Pero yo seguía diciendo, perdóname, en eso ya me estacioné, me vine corriendo, me puse a orar solo porque no había nadie, ¿no? La hermana de ella salió después. Y empecé otra vez, Señor, perdóname, y escucho una voz que me dice, ya te perdoné. Entonces yo, y ya me puse a orar de lo que había venido, ¿no? Interceder, a orar por nuestros pastores, a orar por la iglesia y todo lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Cuando venimos a interceder. Pero lo cierto es de que esa es la comunicación que tenemos que tener con el Espíritu Santo, ¿no? Porque es parte de nosotros, ¿no? Es parte de lo que hacemos en el vivir diario. Porque en el vivir diario nos va a pasar de todo, pero tenemos que estar en constante comunión, en constante hablando con nuestro espíritu, para que nuestro espíritu hable con con el Espíritu Santo, y al final poder hacer, ¿no? Lo que Dios quiere, ¿no? Y lo que Dios quiere realmente no va con lo que nosotros a veces quisiéramos hacer, ¿no? Quisiéramos hacer muchas cosas, ¿no? Ahora que estamos en Cristo, queremos hacer muchas cosas realmente que sean dignas de lo que nosotros debemos ser. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos gustaría agradar a nuestro Padre, que nuestro Padre esté contento, ¿no? ¿No es cierto? Eso es algo muy importante. Entonces, es ahí cuando viene lo que tenemos que hacer. Bien, me he retirado un poco del tema. A ver, vayamos. Vayamos a Génesis 39:3. Estábamos hablando de que el Espíritu Santo solo había podido estar en algunos momentos, en algunas personas, pero hubieron por lo menos 2, ¿no? De los cuales sí decía la palabra que estaban con él aparentemente todos los días, ¿no? ¿Y por qué hago esta separación? Porque después voy a hablar de que cuando ya Jesús vino, ya pidió para que el Espíritu Santo more en nosotros todos los días, y como nos decía la pastora ese día, ¿no?
Nosotros realmente tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo va a morar con nosotros todos los días de nuestra existencia. Pero si lo pedimos, si lo buscamos, si deseamos y si estamos ahí orando siempre para que Él esté en nosotros. Pero sin embargo en el Antiguo Testamento, de las personas, ¿no?, que eran hombres de Dios, ellos, algunos sí los tuvieron perenne, pero la mayoría, ¿no?, solo fue por momentos. El Espíritu solo llegó por momentos. O bueno, la Biblia lo explica, no es muy clara, pero sí dice, ¿no? Y por ejemplo, vayamos a Génesis 39:3, como les estaba hablando, ¿no? Y aquí hablan de José, ¿no? Y la palabra dice en Génesis 39:3, dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hablando de Jehová, ahí nos está hablando del Espíritu de Dios. Por eso leímos al comienzo, ¿no?, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y por eso aquí hablan de José, y aparentemente dan a entender de que siempre estuvo con él, ¿no? O sea, este es un ejemplo para que nosotros entendamos que si podemos estar siempre con el Espíritu Santo, buscándolo constantemente, Él va a estar con nosotros. Bueno, ahora tenemos el privilegio, ¿no?, que desde aquel día que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, desde ahí ha venido a quedarse con nosotros. Bien, sigamos. Van uno, faltan 19 hojas. Ah, no, 4 nomás les dije, ¿no? Ya. Veamos. Primera de Samuel 3:19. Primera de Samuel 3:19. Y aquí estamos diciendo, ¿no?, quiénes estuvieron con donde aparentemente el Espíritu Santo estuvo casi todo el tiempo con ellos. Y en Primera de Samuel 3:19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, siempre le habló el Espíritu Santo, ¿no? Y si siempre le habló, quiere decir que siempre estuvo con él. O sea, era una de las personas que les hablaba, ¿no? Que la Biblia aparentemente habla de que estuvieron en todo momento con el Espíritu Santo. Pero vayamos a ver a los que no necesariamente estuvieron siempre. Por ejemplo, veamos Números 11:25. Números 11:25. Números 11:25. Estaba sonando. Números 11:25. Dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Bueno, aquí no dice exactamente que los demás días de su vida estuvo el espíritu con ellos. No, por el contrario, dan a entender que solo en ese momento estuvieron con el Espíritu Santo. Por eso vuelvo a repetir, el privilegio que nosotros tenemos de que el Espíritu Santo puede estar con nosotros todos los días. Y ahora vayamos a Jueces 14:6. Jueces 14:6. Jueces 14:6. ¿Encontró, hermano? Amén. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y aquí dice vino, o sea, quiere decir que no estaba con Sansón. Y en ese momento vino. Ahí viene lo que estaba explicando. Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho, ¿no? Pero aquí explica claramente, ¿no?, que vino el Espíritu, no que estuvo con él, como decía de José o de Samuel, ¿no? Y como nosotros, que si nosotros queremos, el Espíritu puede estar con nosotros todos los días. Y vayamos a 1 de Samuel 10:10. Y aquí también hay otro ejemplo de lo que estamos hablando. 1 de Samuel 10:10.
Amén. Un ratito esperemos al hermano Hugo. 10. Dice así, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Aquí se refieren a Saúl, por si acaso. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aquí le vuelvo a repetir, ¿no? Aquí otra vez nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, ¿no? Y estuvo en ese momento con Saúl. No dice que estuvo para siempre con Saúl. Sin embargo, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos ese privilegio. Y ahora viene ya el quiebre, ¿no? Si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar muchos más casos en donde ocurrió así. Pero desde que vino Jesús, todo empieza a cambiar. Y vayamos al comienzo de Jesús. Dice, aquí no anoté, pero creo que es Marcos, no tengo ni el número, pero sí lo conocemos. Dice, cuando empieza Jesús su ministerio, dice, ¿qué decía Jesús? Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Pero por qué dice? Primero dice, y el tiempo se ha cumplido. Porque nosotros, yo acabo de decir hace un momento que a los 47 años conocí a Jesús. Entonces ahí se me cumplió mi tiempo. Porque cada uno de ustedes ha sido diferente, ¿no? Ha sido unos años distintos. Pero en mí fue cuando yo cumplí 47 años. Ahí el tiempo se me cumplió, ¿no? Y ahí dice, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios estaba viniendo a mí todavía. Miren todavía el privilegio que tenemos. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y es lo que yo tuve que hacer e hice. Y cada uno de nosotros, por eso estamos acá. Porque cuando el tiempo se nos cumplió, también nos pasó lo mismo, ¿no? El reino se nos acercó. Y nosotros tenemos que creer en el Evangelio, ¿no? Y ahí viene el cambio que tiene que operar en nosotros para que podamos estar en la gloria de Dios. Pero ojo, solos no lo vamos a poder hacer. Todo va a poder hacerse con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso acá ya viene ya la venida del Espíritu Santo. Y vamos a hacer una remembranza, ¿no? En Hechos 1:2 dice. En Hechos 1:2. Hechos 1:2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como ahorita, como hace 45 minutos que hemos estado gozosos en la presencia del Señor, ¿no? Que hemos estado todos juntos, unidos, ¿no? Y como justo aquí está la pastora, debe haber sido en la mañana la intercesión poderosa, porque hemos estado gozosos todos, ¿no? Todos los que estuvimos acá, los que hemos estado alegres, saltando. Inclusive Franklin es el que ha estado, ¿cómo se llama? El que ha estado dirigiendo. Franklin mismo estaba poseído y cantaba, saltaba, se daba volantines en el aire, se paraba en el techo, de todo hacía. Y nosotros también, el hermano Hugo, y en eso pasó, como les conté, el hermano Martín Carrillo, y pasó, ¿no? Como él pasa, ¿no? Y de verdad se voltea y empieza a mirar así. Esto lo estaba mirando, ¿qué? De repente estaba llamando, pero se ha venido acá a ver qué estábamos haciendo. Y solo estábamos, lo mismo que hacemos todos los domingos, ¿no? Adorando a Dios, pero estábamos danzando todos, ¿no? Los que estábamos presentes estábamos alegres, saltando, gozosos. Por eso decía, ¿no? La intercesión de la mañana ha estado poderosa y el Espíritu nos ha tocado. Todos hemos estado alegres. La unción de Baraja estaba en Franklin, ¿verdad? ¿No? Pero el hermano Martín se fue sorprendido y riendo, se fue, wow. ¿No? Y sí, ha estado, porque bueno, pues tengo la oportunidad de estar ahí, ¿no? En la batería y puedo verlo, ¿no? Cuando está, lo veo solo el hermano Hugo. ¿Qué hace el hermano Hugo? No, mejor no lo repito, no se vaya a molestar el hermano Hugo. El hermano Hugo solo mueve las orejas, no, está haciendo así. Pero ahora se salió adelante, empezó a moverse, a saltar, porque estábamos, ¿no? La presencia de Dios ha estado poderosa y hemos estado alabando, adorando a Dios, y gloria a Dios realmente por eso, ¿no? Y por eso lo estábamos repitiendo acá, ¿no? Que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos,
falta decir acá, alabando, glorificando a Dios, exaltando, gozosos, como hemos estado nosotros, ¿no? Y de repente vino en el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Esto fue lo que ocurrió el día de Pentecostés, pero eso fue el comienzo, ¿no? Porque esto había sido una promesa de Jesús, ¿no? Va a venir el Consolador, como estuvimos hablando al comienzo de la prédica, ¿no? Fueron las promesas que decía, va a venir alguien mejor que yo, el Consolador, que les va a enseñar, que les va a guiar, ¿no? Y aquí ya se estaba dando por hecho, ya estaba ocurriendo, ¿no? El Espíritu Santo estaba llegando, ¿no? Y aquí, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto empieza a hacer que el reino de Dios se acerque. Porque al estar viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en el reino de Dios. Porque el Espíritu es el que nos motiva, el Espíritu es el que nos habla, el Espíritu es el que nos guía. Y si nosotros, otra vez no anoté, creo que es en el mismo Hechos, creo que es en 2:8. No, 2:8, no, ahora dice, pero recibiréis poder. Creo que es, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero enfaticemos en la primera frase, pero recibiréis poder, porque necesitamos poder, hermano, para estar en la presencia de Dios, poder para poder hacer que nuestro enemigo que tenemos dentro, que es esa carne, como nos explicaba la pastora, la dejemos de lado, y sea nuestro espíritu el que prevalezca, sea nuestro espíritu el que esté fortalecido, sea nuestro espíritu el que avance, el que siga adelante, y nosotros junto a Él, y no la carne, ¿no? Creo que ese día la pastora nos habló bastante bien, ¿no?, de esa parte, y yo estoy enfatizando algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, en Juan 16:8, Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ha sido declarado culpable, y nosotros no tenemos por qué ver nada con él. Nosotros, por el contrario, tenemos que ver con el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos quiere enseñar, que nos quiere mostrar, que nos quiere hacer salir adelante. Y para serles sincero, ¿no?, justo estaba hablando con unos parientes, y yo les decía, porque ellos son convivientes, yo les decía a ustedes, lo que les falta es que se casen, ¿no? Que se casen, porque acaban de bautizar a sus 2 hijos, en la religión católica, y me puse a preguntar, yo le empecé a hablar, empecé a predicar, pero yo le decía que se tenían que casar, ¿no? Entonces ella misma me dijo, sí, yo entiendo, porque estoy en pecado, porque no estoy casada, pero yo le decía, tienen que casarse, porque eso es lo que Dios quiere, para que la bendición de ustedes sea grande, para que puedan salir adelante y sean testimonio para sus hijos. Justo tienen 2 hijos hombres. Cuando sean más grandes van a preguntar, no vivieron juntos, estaban viviendo juntos, perdón, no se casaron, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Porque ellos no van a tener autoridad para decirles, no lo hagas, si ellos no lo hicieron. Bueno, estaba hablando todas esas cosas, pero lo más importante es lo que Dios nos quiere decir a nosotros mismos, ¿no? Que hay cosas que de repente hacemos que no nos damos cuenta, que creemos que está bien, todo el mundo lo hace, pero cuando el Espíritu Santo ya empieza a hablarnos más seguido, cuando ya empieza a darnos ese poder para entender, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos no son realmente como deberían hacerse, y que Dios mismo nos está diciendo, no lo hagas. O como el hecho de la vigilia, quedarnos dormidos, ¿no? Yo particularmente pido perdón si me quedé dormido, pero lo cierto es de que hay muchas cosas que hacemos inconscientemente, de repente, no nos damos cuenta, creemos que es fácil, y creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. A veces yo me voy a poner a orar, me levanto temprano a las 5 o 4 de la mañana, estoy echado y digo, ¿puedo orar echado? Y me pongo a orar echado, o sea, echado así, y obviamente ¿qué pasa?
me quedé dormido. Y después no trabajé, no hice nada y ya me levanto mal, pero ya ahí sigo orando ahí en el camino, en mi trabajo, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, en todo instante, ¿no? Estar orando y estamos ahí batallando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en mi trabajo están con todo volumen, con su música y todo, y yo estoy ahí y a veces hasta me da ganas de tararear, les soy sincero, pero también me pongo, no. Y son canciones de mi época, todavía digo, pero tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque ese es un pequeño ejemplo de las cosas que nos van a pasar, porque nos pasan cosas peores a veces, ¿no? Cosas donde realmente no, como a veces les he contado en el grupo que en mi carro, que me pasa de todo, ¿no? Me cruzan, me cierran, y yo a veces no les digo nada, pero cuando ya me molesto solamente tengo sí les he contado, ¿no? Lo veo al carro que hasta me dijo con lisuras y todo lo demás, y yo no le digo nada, pero en mi pensamiento al toque, ¡plum!, ya lo veo malogrado en la esquina, que está como saliéndole humo al carro y el señor está ahí llorando por su carro. O sea, ese es un deseo, es un mal deseo, que después me arrepiento. Pero es porque es normal, como les explicaba y como la pastora también nos explicó, ¿no? Tenemos dos naturalezas, ¿no? Y una es la que me está diciendo, no, desea el mal. ¿Cuántas veces he querido? Ayer nomás que en un carro me cerró, iba con Carmen y había estado comiendo plátano y se había acabado, ¿no? Y el carro estaba con la ventana abierta y le dio a Carmen, méteselo por la calle, pero mételo por la ventana para que vea lo que he hecho. Y después le dije, no, ella tampoco no quiso, ¿no? Pero sí, esos deseos a veces nos salen, ¿no? Se nos escapan. Pero no es porque no querramos, hermanos, sino que como bien nos explicaron, nuestra vieja naturaleza no se ha desaparecido, ahí está. Y nosotros tenemos que seguir luchando. Pero ¿cómo vamos a luchar? Con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso bien claro decía y hacía énfasis, ¿no? Que Dios nos ha dado poder. Y ese poder primero es para vencer eso. Para vencer esa vieja naturaleza que no nos deja avanzar. Que muy por el contrario, quiere que retrocedamos. Pero nosotros ahí estamos luchando con esa, orando constantemente. Y para terminar, lo último que les había comentado de este pariente, terminé diciendo, voy a orar por tu esposo. Entonces ella se quedó sorprendida. Sí, el Padre Nuestro. Le digo, no, voy a orar, porque le empecé a explicar qué es orar, ¿no? Y qué es rezar. Entonces, ya en otro momento conversaremos, le dije. Pero lo cierto, hermanos, es que nosotros debemos ser testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Si nos habla, si nos dice ore, si nos dice haz esto, si nos dice esto otro, tenemos que aprender a entender cuándo viene de Dios, cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es nuestra naturaleza que no quiere que hagamos algo. Como el ejemplo que dije, que me levanté a las 4 de la mañana y dije estoy echado, pero no tiene nada de malo que ore echado, no tiene nada de malo. Sí tiene de malo porque te vas a quedar dormido. Pero yo, no, y oré, ¿no? Y obviamente me quedé dormido y después estaba arrepentido. Pero son estas las cosas, pues, ¿no? Que Dios quiere que cambiemos, que entendamos, que busquemos, pues, ¿no? Bien, sigamos porque ya me estoy yendo a otro sitio. A ver, ya ni me acuerdo dónde estaba. Ya. Juan 16:8 les había dicho, ¿no? Y veamos, este es Gálatas 5:16 y 17. Gálatas 5:16 y 17. Gálatas 5:16 y 17 dice, pues, ¿no? Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el versículo base, ¿no? Con el cual hemos empezado a hablar, ¿no? Y el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero ¿qué quisiéramos nosotros hacer? Si nosotros lo tenemos bien claro, tenemos que hacer lo que el Espíritu dice. Pero como a veces no lo tenemos claro, ahí viene, pues, que la carne no dice, no, mejor hazlo así. Y muchas veces lo hacemos como lo dice la carne. Y ahí viene lo que le decía a un hermano, ¿no? Abrimos la puerta. Y si abrimos la puerta, poco a poco pueden ir metiéndose más cosas. Por eso tenemos que empezar a aprender a escuchar al Espíritu Santo cuando nos habla. Pero eso, uno dice, es fácil. Porque realmente es fácil.
¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quisiera que hagamos? Y por último, ¿qué hubiera hecho Jesús en ese momento? Entonces ahí está la respuesta. Con esas tres respuestas, ahí está. ¿Qué debemos hacer? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta quién es, cuándo es el Espíritu Santo el que nos habla y cuándo no lo es. Bien, sigamos. Y ahora vayámonos a Romanos 8, que fue lo que estuvimos, la pastora nos estuvo hablando más de Romanos 8. Pero vayamos desde el 1, Romanos 8, 1. Hermano Luis, ¿qué título tiene ahí? Romanos 8, 1. Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. ¿Y cómo se llama la prédica que vamos a decir ahora? ¿Cómo vivir con el Espíritu Santo? Amén. Entonces aquí está la respuesta. Porque aquí nos habla, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este es el deseo de nuestro Padre, que andemos conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Estoy en la 3, 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo varios versículos que hablan de esa parte, ¿no? Que hablan de esa misma forma, donde donde nos explican que no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ojo, no pueden agradar a Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir ahí? Que si andamos conforme a la carne, Dios no va a estar con nosotros. Y si así empezamos, bueno, vamos a terminar en otro sitio, no donde Dios quisiera. Dios ya sabe dónde quiere que quedemos nosotros. Pero si seguimos haciendo las cosas de la carne, no le vamos a agradar y al final no vamos a hacer su voluntad. Pero mire, ¿qué dice en Romanos 1, 28? Hermano Hugo, ¿qué título tiene? O Sergio, más rápido, a ver, Sergio, o hermano Hugo. Ya, 1.28. ¿Qué dice? ¿El título? Salutación. No, Cristo hermano, entonces no es eso. Allá 1.28 dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios. No, más que vencedores, no sé dónde está. Ay, creo que me confundí. 1.28. Sí, 8.28, perdón. Perdón. Iba a traer mis otros lentes y también. Más que vencedores. Exacto, somos más que vencedores. Y justo ahí Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que aquí hay dos cosas, que tenemos que estar bajo nuestro propósito porque somos llamados para ello, y cuando estamos en ello, todas las cosas nos van a ayudar a bien, dejándose en claro que siempre vamos a amar a Dios, ¿no? Porque ¿cómo no vamos a amar de donde estábamos, del pecado, como lo dice el hermano? ¿Cómo no le vamos a amar? ¿No? Entonces la primera parte la vamos a completar fácilmente, porque el agradecimiento tiene que ser grande, porque cada uno conoce lo que estaba haciendo, cada uno sabe a dónde llegó, y de ahí lo sacó Dios. Entonces estamos eternamente agradecidos, por eso lo amamos, por eso la palabra dice que Él nos amó antes. Él nos amó antes. Pero si nosotros seguimos, dice, pero esto tiene que ser conforme al propósito de nuestro llamado. O sea, nosotros ya hemos tenido, ¿no? O tenemos, mejor dicho, un propósito por el cual tenemos que cumplir, tenemos que llevar a cabo. Y cuando lo buscamos y amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Ahí viene la diferencia. Y el hecho de estar aquí, el hecho de venir esta mañana y todas las veces que somos llamados para el culto, ¿no? Para lo que hace la congregación, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y una cosa más, al estar haciendo la voluntad de Dios, ¿dónde estamos? En el reino de los cielos. Estamos caminando en el reino de los cielos, porque es la misma presencia de Dios en nosotros.
Y qué cosa más maravillosa. Pero ahora vayamos ya para terminar, en Romanos 8, del 37 al 39. Romanos 8, del 37 al 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada nos va a separar, pero con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar de la mano para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Bueno, hermanos, vamos a ya. De todo me pasa. Pero ya, vamos a hablar, ponernos de pie. Vamos a adorar a Dios ahora para terminar. Vamos a adorar a nuestro Padre con esta hermosa canción, porque sabemos que necesitamos el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, estamos desesperados por ti, Espíritu maravilloso. Con un corazón sediento, Sí, Señor. espera beber de ti. Oh maravilloso Espíritu Santo. Necesitamos tanto de ti, Espíritu Santo.